Hola, soy Juan Estrella del Foro de Análisis Iztacalco. Agradezco a Iztacalco Noticias Periodismo la oportunidad que me abre para poder expresar esta videocolumna con su audiencia. La titulé Profundizar la cuarta transformación por el territorio contra la mercantilización. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su gobierno representa la cuarta transformación de la vida pública de México. En esa misma línea se ha sostenido la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Pero qué significa esto? Vamos a hacer un breve repaso de historia. La primera transformación fue la independencia. Se gestó desde las reformas borbónicas de la década de 1760, que alteraron los equilibrios de poder a favor de los peninsulares en la Nueva España, incrementaron la presión fiscal y militar y generaron descontento entre los grupos dirigentes locales. Ese malestar encontró su expresión en la proclama de Hidalgo de 1810 y el cambio de régimen se consolidó con la Constitución de 1824, que estableció la República Federal y sentó las bases del nuevo orden político. La segunda transformación corresponde a la Reforma. Nació de la tensión entre el centralismo conservador de la Constitución de 1836 y las aspiraciones liberales de modernización, secularización y federalismo. Estalló en la Guerra de Reforma entre 1858 y 1861 y se cristalizó en las leyes de reforma: desamortización de bienes eclesiásticos, libertad de culto, supresión de fueros corporativos, bases de un Estado laico. Interrumpida por la intervención francesa, concluyó con la restauración de la República en 1867. La tercera transformación corresponde a la Revolución Mexicana. Sus antecedentes están en las movilizaciones obreras de principios del siglo XX, Cananea 1906, Río Blanco 1907, que evidenciaron la desigualdad y la represión porfirista. Tras la caída de Díaz en 1911, la guerra cuestionó la estructura agraria, laboral y política del país. Su cierre institucional, la Constitución de 1917. Su culminación como transformación de régimen, la expropiación petrolera de 1938. Que consolidó la soberanía económica del Estado postrevolucionario. Cada una de estas transformaciones fue un cambio de régimen, es decir, un nuevo conjunto de normas, instituciones y prácticas que estructuran el acceso al poder público, su ejercicio y su control. Determinan quién gobierna, cómo llegar al poder, con qué límites actúa y cómo se resuelven los conflictos. No son periodos de gobiernos ni expresiones partidistas únicas, son procesos que duran décadas, donde confluyen además distintos actores. La cuarta transformación, también en palabras de López Obrador, es una revolución de las conciencias, encaminada a separar el poder económico del poder político. Se sostiene en principios aparentemente dispersos, pero muy coherentes. Por el bien de todos, primero los pobres, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Sin embargo, la profundidad y la persistencia de cualquier transformación depende no solo del contexto histórico, sino también de la claridad y capacidad de los actores que la impulsan y la profundizan. Cuando esto no ha sucedido, se siguen décadas de simulación y contrarreformas. Algunos cambios cristalizan en nuevas instituciones que también se mantienen, pero que no son significativas para eliminar, por ejemplo, la desigualdad social. Así, los poderes públicos siguen siendo medios de acumulación de riquezas. El ejercicio de derechos sigue condicionado a los recursos de cada quien o a la cercanía con el poder. Algunos procesos se visten de cambio, pero en la práctica se mantienen contrarios al interés público. Algo sabemos de esto quienes luchamos por la recuperación de la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca. Los procesos de privatización de los gobiernos neoliberales que duraron más de 3 décadas no solo no se revertieron, se mantienen y profundizan a costa de la devastación ambiental y la pérdida de espacios públicos gratuitos. Los gobiernos de la ciudad
y de las alcaldías se ejecutan políticas territoriales claramente neoliberales. Se prioriza la generación de recursos sobre el uso gratuito, la mercantilización sobre el acceso universal. Se convierten las áreas verdes en oportunidades de negocio. En cualquier gobierno que se autodenomine de izquierda, esto es una contradicción. Se observa en la tensión entre discurso y práctica. Por un lado, se promete separar el poder público del poder de las empresas, pero por el otro se profundiza la entrega de bienes comunes a intereses privados. No obstante, tenemos la certeza de que estamos en un proceso de cambio enmarcado en la cuarta transformación y que su profundidad dependerá de nuestras propias acciones. Hasta ahora, quienes están en el gobierno no han tenido incentivos para actuar de una manera diferente. Sin embargo, con el proceso electoral de 2027 en puerta, podemos hacer crecer el costo electoral de mantener la privatización y reducir el beneficio económico de seguir devastando el territorio y mercantilizando el espacio público. Ni las alcaldías ni el gobierno de la ciudad modificarán su política territorial sin un actor político que aglutine demandas dispersas en torno a un eje claro: la recuperación del espacio público, institucional y simbólico, la defensa del territorio y de los bienes comunes. Ese actor político existe parcialmente, lo hemos creado con nuestro trabajo, pero necesitamos hacerlo crecer, no como alianza electoral de partidos, sino como articulación de actores que defienden bienes de la misma naturaleza, espacios públicos, verdes y deportivos sobre los que se pensaron utopías y se construyeron ocurrencias. Además, tenemos toda esta infraestructura pública que padece la misma lógica: casas de cultura, bibliotecas, centros sociales, espacios bajo puentes, considerados centros generadores de recursos y no espacios para el ejercicio de derechos. Todas enfrentan gentrificación, privatización encubierta, desatención gubernamental que las empuja a la autogestión precaria. También podrían sumarse otros temas que los gobiernos locales han dejado de gestionar desde una perspectiva pública y siguen administrando con lógica de mercado. Vamos a navegar este proceso electoral de 2027 como sujetos políticos y no como espectadores atentos al llamado de los nuevos salvadores. Aunque muchos lo esperaban, la doctora Sheinbaum no estará en la boleta de este año por cuanto a la pregunta sobre la revocación de mandato. Esto modifica el contexto y las definiciones. Quienes compitan por la alcaldía o diputaciones desde el oficialismo no podrán esconderse tras la figura de la presidenta y tampoco podrán evadir las preguntas sobre su posición con respecto a la ciudad deportiva y otros espacios públicos. Articularnos con otros actores no buscará entonces sumar votos como fin último, sino en primer lugar construir un sujeto político territorial que trascienda el ciclo de movilización puntual. Además, demostrar que estas preocupaciones tienen un peso electoral real en el conjunto de las alcaldías y de la ciudad. Y finalmente, recuperar los elementos constituyentes de la cuarta transformación: no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, separar el poder público del poder de las empresas como horizonte efectivo, no como retórica de campaña. Desde esta lectura, este también es un llamado a profundizar e incluso hacer llegar la cuarta transformación a aquellos territorios donde funcionarios o personajes públicos han usurpado un proceso de cambio, para seguirlo sometiendo a sus intereses y al de las empresas que los acompañan. La cuarta transformación es la promesa de un cambio de régimen que no se nos olvide. No se agota en un gobierno ni en un partido político donde un número significativo de personajes han dejado de abonar a la transformación y se pliegan por incapacidad o por compartir esa ideología a intereses de poderes fácticos. De esta manera, buscamos, primero, colocar en el centro de la agenda electoral y más adelante de la gubernamental los problemas del espacio público, el territorio y los bienes comunes. Trascender de la denuncia a la exigencia de compromisos concretos, verificables e incorporados a una plataforma electoral. Segundo, demostrar el peso electoral de estas demandas con la votación efectiva.
articular con organizaciones que defienden el territorio y los bienes comunes de distinto tipo para construir presencia territorial que ningún candidato o candidata pueda ignorar sin costo. Tercero, dar cobertura a expresiones políticas legítimas sometidas a la narrativa progubernamental que las encasilla en la derecha o en el sistema opositor. Romper la falsa dicotomía con el gobierno contra el gobierno para mostrar que hay más posiciones autónomas que exigen a los gobiernos locales sin legitimar a quienes en el pasado hicieron lo mismo o peor y que en un hipotético gobierno alterno seguirían priorizando lo privado. Hay más de una fórmula para aprovechar este contexto, pero esta definición la debemos hacer colectivamente. Por el momento, solo partamos de un mismo punto. Si defiendes espacio público, territorio, bienes comunes, si tu lucha confronta la misma lógica de concesiones y mercantilización, si crees que la transformación debe profundizarse y no usurparse, hay que encontrarnos, no para que se sumen a un proyecto ya definido, sino más bien para construir un proyecto más grande y que lo podamos además hacer conjuntamente. Muchas gracias por su atención.